¿Va bien? Bien, darles la bienvenida al segundo Congreso Virtual DIVA. En este curso vamos a hablar de Big Data, Open Data y sus aplicaciones. En primer lugar, dar la bienvenida al profesorado y a todos los participantes de las asignaturas de los grados de informática, de contabilidad y finanzas y de IDEAL. La dinámica, para que no se extienda mucho en el tiempo, va a ser muy fluida. Como todos saben, no pueden excederse más de 7 minutos en las exposiciones. Y no vamos a presentar todos los equipos, sino va a dar comienzo el bloque. El orden ya lo hemos compartido en el Drive, está compartido en el documento Drive, y en un Excel, que yo les pondré el enlace ahora por el chat, también por si hay alguna duda. Y lo que va a suceder es que comienza el equipo y cada equipo lo primero que hace es presentar no solamente el topic, sino también el propio equipo, decir la asignatura, y continúa con la exposición. Y a término, sin excedernos de los 7 minutos, lo que daremos unos minutos para que la audiencia, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, puede pues, plantear una pregunta o hacer algún comentario, sugerencia, ¿de acuerdo? Yo voy a poner una alarma que va a sonar, espero que suene, a los 6 minutos y medio. De manera que eso indicará cuando escuchen el sonido que les quedan 30 segundos para terminar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Saben que por lo menos desde gestión bancaria las presentaciones están escritas y los papers en inglés, pero a la hora de comunicar ahora pueden hacerlo en inglés o en español, como se sientan más cómodos. Y bueno, y que es un congreso en el que desde luego lo que se busca es comunicar. Entonces esa es la principal habilidad que pretendemos. ¿Alguna duda? Bueno, pues el primer equipo puede ir compartiendo su presentación ya. Voy. Y yo voy poniendo el temporizador. A los 6 minutos y medio sonará, ¿de acuerdo? Para indicar que les quedan, pues eso, medio minuto para ir concluyendo. Se ve bien, ¿no? Se ve, sí. Sí, vale. Sí. Pues nada, sí, mi grupo ya está listo, yo creo que sí. Cuando tú me digas, Judy. Cuando quieran. Listo. Vale. Good morning, everyone. We are the first group of this Congress, and we are from the subject Gestión Bancaria from the Accounting and Finance degree. And we are going to talk about the real cases of implementation of big data in companies and finances. To start off, I would like to explain to you what big data is. Big data are extremely large data sets that may be analyzed computationally to reveal patterns, trends, and associations, especially relating to human behavior and interactions. This data is characterized for containing great variety, arriving in increasing volumes, and with more velocity. At the present time, it is extremely useful for all kinds of companies because by analyzing and interpreting this data, they can get priceless information that could be used in their business decision-making process. Nowadays, this technology is used pretty much everywhere, and it has turned out to be a powerful tool when it comes to improving internal processes, enhancing security protocols, and increasing the company's efficiency. Due to its versatility and utility, you all are interacting with this technology from the moment you check your mobile phone or you access to your bank account. In this presentation, we will show you some real examples of this great technology.
With the evolution of technology and the implementation of digital systems in companies in last years, many cases of fraud have also grown. In this case, we are going to mention briefly some successful models implemented in 2 companies to combat fraud thanks to big data. First, we have Alibaba Group, one of the largest e-commerce companies in the world, which had to invest a lot of money to fight this problem. One of the most prominent systems is the Multi-Layer Risk Prevention Framework, which includes up to 5 levels of security for transactions: account check, device check, activity check, risk strategy, and manual review. And in the second place, we have the Ant-Buckler system, a big data fraud prevention product which consists of a secure ecosystem for online payments. Finally, Visa has developed a service called Visa Advanced Authorization with artificial intelligence to provide security for its transactions and operations. This technology monitors thousands of transactions in real time in a very short time and detects suspicious movements in which fraud attempts may be involved. These systems is so important that more than 8,000 financial institutions in a lot of countries have implemented this tool. Well, now I go to talk about how the big data help us to solve the risk management in the finance. For financial institutions, their biggest problem is to identify information in advance to avoid the risks they are exposed to. So it was previously impossible for them to gather so much information before making a transaction, a finance transaction. Which has now been solved thanks to the big data tools, as it processes and analyzes more data than traditional technology, and even allows them to cross-reference it in real time. As a way of mitigating investment risks, big data has changed the way we act in many aspects. Even generates automated advice for the client based on big data algorithms. That provides a higher precision in the investment and also minimize the risks of a bad investment. As example, we can talk about the Bank of in Singapore that use big data tools to extremely reduce the time they calculate the risks in the investment to around 18 hours to a few minutes. And also, we have a great example of how big data is being used for risk management in lending. The company Kabbage used this technology to provide loan based on information from different digital platforms like Amazon or delivery services, and also social media. Big data is key to improve business efficiency, provide useful information about customers and operations they perform, facilitate decision making. I can also company to divide customer according to tested habits and preference. This information needs to be shaped and adapted. It's like a chain that relates one thing to another. Without a good analysis of data through big data will be nothing more than massive volume of data without any volume. For example, Netflix analyzes its user profiles, suggests the films of series the best suit the customer. As a result of all this analysis, Netflix is nowadays the most valued streaming platform. We conclude that customer segmentation and marketing strategy is made easier thanks to the good analysis. Knowing how to use the information, achieve a marketing object, and carry out appropriate action to have greater strategic value. Bien, terminaron. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena. A mí sí me gustaría
plantearles una cuestión. Voy a hacerlo en inglés. Your presentation is about the applications of big data in finance. You have presented some good examples, but I would like to know if you could mention some, not only the advantages, but also if you could mention some drawbacks, some of the drawbacks of using big data in finance. Could you mention one disadvantage of this technology in the area, in the banking business? Well, maybe one of the disadvantages that could come with big data, as we talked on the debate the other day, could be that the banks and the financial companies take advantage of this situation, and they make not necessary products, and they are like taking like an offense campaign or marketing, aggressive marketing with some products that are really that work with so much data, and I don't know how to explain myself. You can answer in Spanish if you prefer. Vale, que quizá algunas empresas aprovechen esta tecnología y ofrezcan servicios que quizá al público no le parezcan lo suficientemente éticos o lo suficientemente privados, en el sentido de que se ajustan tanto a sus necesidades que ya cruza la línea de la privacidad y de la necesidad de, bueno, sí, me encanta este producto, pero pienso que ya cubre demasiado con mis expectativas y a lo mejor se nota que estás utilizando más información de la que deberías utilizar acerca de mí. Pienso que ese podría ser una desventaja. Sí, sí. Sin duda, la cuestión de la privacidad y de la ética es uno de los puntos que tenemos en el lado de las desventajas. ¿Algún comentario más de la audiencia? Proseguimos. Muchas gracias, chicos. Sí que les rogaría que en la medida de lo posible conectemos las cámaras. ¿De acuerdo? Me estaban haciendo la pregunta. Quien técnicamente tenga imposibilitada la opción, pues habrá que excusarlo. Pero en la medida de lo posible, todos los participantes y la gente de la audiencia que pueda, pues que conecte la cámara, porque ya que no podemos celebrarlo presencialmente, pues al menos vernos que estamos de alguna manera, ¿no? Se agradece. Cuando quieran. A ver, Ya la vemos. perfecto. Está cargando ahora ya. Bueno, vamos a un momentito. Ahora sí. Perfecto, se ve, ¿no? Sí. Va. Pues cuando nos digas empezamos. Sí, ya mismo. Vale, bueno, buenos días. Nosotros le vamos a presentar el proyecto de contaminación acústica y tráfico. Y bueno, antes de empezar, el equipo que hemos desarrollado el trabajo es mi compañero Cristo y yo soy Elena. Somos alumnos del cuarto curso del grado de Ingeniería Informática y la asignatura para la que hemos realizado este proyecto es la asignatura de Normativa y Regulación. Bueno, esto sería un pequeño índice donde se ven los puntos que vamos a tratar de manera muy resumida.
y muy clara para que ustedes entiendan más o menos lo que nosotros hemos trabajado durante todo el proyecto. Y bueno, sin más demoras, vamos a empezar ya la presentación. Bueno, ¿tienen relación la contaminación acústica y el tráfico? A priori podríamos no estar seguros de si estos datos tienen relación, pero nosotros vamos a utilizar estos datos para ejemplificar cómo podemos relacionar varios conjuntos de datos abiertos. En este caso, nosotros hemos utilizado la contaminación acústica, los datos diarios, con las ubicaciones en las que están situadas, donde se recogen esos datos, coordenadas, números, estaciones, etc. Y por otro lado, la ubicación de estaciones de tráfico, que es por horas, y el volumen de tráfico, que serían las estaciones en las que se recogen este dato. De esta manera van a quedar dos conjuntos de datos completamente relacionados que más tarde seguiremos trabajando. Antes de seguir con la presentación, nosotros hemos utilizado o hemos cogido estos datos del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, que suelen poner estos datos a disposición pública. Entonces, vale, ahora vamos a empezar. Vamos a trabajar con los datos. Nosotros hemos mencionado antes que se generan dos conjuntos de datos abiertos, totalmente separados. La contaminación con sus ubicaciones por un lado y el tráfico con sus ubicaciones por otro lado. Entonces, una vez que ya tengamos esos dos datos relacionados, nosotros mediante análisis, técnicas varias, combinaciones que nos proporcionan las aplicaciones, vamos a relacionar estos dos conjuntos de manera que se nos quede un único conjunto de datos normalizados que después podremos utilizar para visualizarlos y hacer comparaciones. Bueno, como mi compañera ha dicho antes, pues hemos contado con 4 conjuntos de datos. Por un lado tenemos a la izquierda los conjuntos de datos relativos a la contaminación y a las estaciones que midan esa contaminación, y a la derecha tenemos los dos conjuntos que miden el tráfico en cierto momento y las estaciones donde se están midiendo. Y aquí podemos ver un ejemplo sencillo de cómo estamos unificando, por ejemplo, los datos de las estaciones que miden la contaminación con los datos de la propia contaminación acústica. A la derecha podemos ver que en ambas tablas se comparte un dato en común, que es la clave de la estación que mide la contaminación. Y esto nos permite unir ambas tablas y convertirlas en una sola que contenga toda la información, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esos conjuntos combinados, ya podemos pasar a la parte de visualización de los datos. Nosotros hemos elegido representaciones de primera mano bastante sencillas, como es un diagrama de líneas en el que, pues bueno, se ve la contaminación, el tipo de contaminación, por los meses del año que están. Después estos serían otros tipos de gráficas. Por un lado estaría pues las estaciones de tráfico por un día que nosotros hemos elegido al azar, o la contaminación de tráfico por un mes, que igualmente lo hemos elegido al azar, simplemente pues para la comparación. Antes que nada, nosotros hemos utilizado la herramienta de Google Data Studio para realizar todo el trabajo de combinación de datos, visualización, comparación, todo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar la parte de comparación de datos, que es la más significativa del proyecto. Y bueno, para mostrarlo gráficamente, hemos utilizado una de las funcionalidades que nos ofrecía el Google Data Studio, que es mostrar gráficos de burbujas sobre una vista aérea del mapa, ¿no? Y la zona que hemos utilizado es la de Madrid, como hemos dicho antes. Y en las 4 imágenes que se muestran en las esquinas tenemos el tráfico en diferentes horas del día, mientras que en el medio tenemos, en esa misma zona, burbujas que nos muestran la contaminación acústica, pero como en un principio era difícil comparar o saber qué relación tenían distintas horas en comparación con un día completo, hemos tenido que utilizar ciertas técnicas para unificar todas las medidas de tráfico que han habido a lo largo de un día, ¿no? Y tras utilizar estas técnicas que he mencionado, pues hemos obtenido estas 2 imágenes que nos permiten de forma más o menos intuitiva ver si de verdad hay cierta correlación entre el ruido medido y el tráfico.
En la parte izquierda de ambas imágenes podemos ver que más o menos sí que tiene cierta correlación el tráfico con la contaminación. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en la parte de arriba a la derecha, en la zona de Barajas, hay ciertos focos de contaminación acústica que no tienen relación con el tráfico, y esto se debe a que en esa zona es en la que está el aeropuerto. Y pues bueno, pues utilizando estas gráficas, pues podemos hacernos una idea de si en ciertas zonas tiene relación o no. Estas son las referencias que hemos utilizado para realizar el trabajo. Y bueno, muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues les animo a que nos la hagan en este momento. Fenomenal. Muchas gracias por estar estos dos equipos el tiempo, y gracias en especial por participar, por animarse a participar desde el grado en informática. Y nada, pues si hay alguna pregunta de la audiencia, yo simplemente felicitarles y agradecerles la participación y pedir disculpas que antes dije que eran de contabilidad y son del grado en informática. Así que... Bueno, si no hay comentarios, que estamos todavía arrancando, está la cosa tímida, seguimos avanzando y a lo mejor antes de que termine el bloque, pues nos animamos ya a hacer un comentario general para todos los participantes. Entonces proseguimos con el tercer equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo tenemos. Ya está. Cuando quieran, pueden comenzar. Perdón, ¿se me escucha ahora? Ahora sí. Es que no le había dado el micrófono, disculpe. Sí, Ya. estaba viendo que te estaba diciendo que tenías el micro desactivado, Sí. pero la presentación sí se veía bien. Vale, si voy con ello, vamos para allá. A ver. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. So we are, good morning everyone. We are group 2 of the bank management course from the accounting and finance degree. And our paper wants to capture how big data is being used in the banking sector with its potential benefits and risks, and to highlight some of the most relevant applications of these technological tools in the financial industry. As we know, banks are using the power of data to apply it on different aspects of their activity. So once clients are using financial services, banks collect data from that use to set up the way in which they operate to be more efficient and customer-centric, and as a result, to be more profitable and competitive. Therefore, big data, the benefits for banks make mainly reference to a better understanding about the environment in which they act. For example, to create new products and services, to reach new segments of population, to offer personalized services to millions of customers, to conduct targeted advertising and promote cross-selling of their products, to expand their customer base and promote access to finance for small and medium enterprises, to build alternative credit scores for low-income individuals,
or to enhance financial networks, among other advantages. However, at the same time, the use of big data has also raised concerns in reference to its potential risk and effects on consumers and society, such as data privacy, data security or cybersecurity, algorithm biases, which can lead to the customer's profile discrimination, technological obsolescence costs, valueless data, and competitive advantage for large firms. So financial institutions must also consider these potential drawbacks in order to adapt their structures to the use of big data. Now it's going to follow my colleague with the big data application in banking and finance. Banks collect the most benefits from big data as they know they can extract good information in a more effective way and convert it into meaningful benefits for themselves and their customers. For example, the analysis of customer transactions can give us a clear picture of their spending patterns. The causes of the variations in the expenditures which can increase or drop can be deployed: a salary raise, a recession, loss of a job, etc. The data that we gather can also be used to recommend certain financial products to the customer that could benefit them. Customer behavior analysis can also be based on the chosen expenditure channel, which can comprehend ATM transactions, card transactions, or online transactions. It is an important parameter to understand the needs and habits of the customers and can provide us insight on the customer's available funds in order to identify surplus funds which can later on be targeted with micro-investment plans. Transactional data can also be used to identify which customers can be sold what types of financial products. Customers that spend more than what's credited in their account during certain periods of the year would make them eligible for a loan. For example, since they are more likely to use a credit card, one can be offered or the limit raised in case they're already using one. These new big data techniques have been widely applied in banking for purposes related to marketing and customer relationship management, such as customer profiling and segmentation. This helps banks to have a better understanding of their customers or predict their behavior, like possible churns, or identify loyal and profitable groups. After the segmentation, big data allows financial institutions to provide tailored offers according to their preferences. Examples of important banks that are doing this are Barclays, which has used, for example, customer sentiment on social media to detect and correct defects on its application, or Banorte, which is studying its clients' behavior to know which products best suit each client, create a personalized experience. All of these leads to an improvement of their performance rate of operations, increases customers' loyalty and satisfaction, increases sales and profitability levels, and helps banks getting the competitive advantage. Well, a further application of big data is the sentiment and feedback analysis. In this case, the data elaborated come from opinions and feedback of the customers and are regarding the bank services. So thanks to this analysis, it is possible to realize which activities the bank could perform better. A more original application is the so-called high-frequency trading. This is based on an algorithmic trading which connected with big data and advanced technological structures gives rise to a powerful tool. Its main function is to process a large amount of financial data, generating rapid turnover rates and high order-to-trade ratios. Last, the security and fraud management is an application which allows to prevent frauds, detecting, for example, unauthorized credit card transactions or cyber hacking. Even in this case, the use of proper technological tools is essential because it facilitates the storage, the maintenance, and the analysis
of security information. In conclusion, the technological advance and the new techniques related to big data are revolutionizing the banking and financial sector, bringing some advantages and benefits in many applicational fields. This could be the key to obtain and then maintain the competitive advantage, keeping up to date with the continuous changing of the market. However, at the same time, the use of big data has also brought some concerns about risk or effects on consumers and society. So all the involved actors must think about how to use big data in a good way for the benefit of all. That's all. If you have any questions. Great. Thank you very much. You are also in time, so thank you. ¿Any question? Si hay alguna pregunta de la audiencia, y si no, yo sí voy a hacer una pregunta. Well, from your list of applications, in your opinion, what's the most important one from the client's point of view, from the list of applications? It is a very good one. It's very wide. You have covered almost all the applications in finance. From the client's point of view, it's the most important one. I think from a client's point of view, maybe the fact that the banks offer products that are chosen for them, so they feel like unique and they best fit them. Do you agree with that idea of the client satisfaction related to this big data, Vinod? Yes, of course, because if we are getting products that are targeted to us, we are going to be more likely to buy them. I think. In your opinion, do you agree? Yeah, I agree. I agree that big data and like customer profiling and all that is good because you are going to get those products like suitable for you. Like if you don't have money, you're not going to be offered an investment plan, for example. You're going to be offered maybe a credit card or something that keeps you in debt, but you're not going to get a micro investment plan, for example, or a loan or stuff like that. So yeah, I think it's good for the customers as well. Thank you very much. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Continuamos entonces. Muchas gracias, equipo. Buen trabajo. Gracias. Ahora sí toca contabilidad, fundamentos de contabilidad. Buenos días, somos del Fundamento de Contabilidad Financiera del grado de Administración y Dirección de Empresas. En esta presentación vamos a abordar los siguientes temas, que es una pequeña introducción a la Big Data. En segundo lugar, vamos a ver los objetivos. En tercer lugar, la metodología que hemos seguido en este trabajo. Y en cuarto lugar, las conclusiones. Actualmente, el avance y el desarrollo de las tecnologías es cada vez mayor. El concepto de Big Data está cada vez más presente en nuestro día a día, tanto en las personas en general como en el mundo empresarial, y en concreto en los profesionales financieros, contables y de la auditoría. El Big Data es el análisis en tiempo real de grandes cantidades de datos muy diversos y a gran velocidad, para la creación de una información verificable para tomar decisiones que añadan valor. Estas herramientas suponen nuevos retos y oportunidades para las empresas que deben aprovechar para generar ventajas competitivas.
El análisis de la Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y a utilizarlos para nuevas oportunidades. Esto a su vez conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y mayores clientes. Las empresas consiguen valor de la siguiente forma. En primer lugar, contamos con la reducción de costes. Las grandes empresas tecnológicas y las grandes tecnologías de datos y análisis basado en la nube aportan importantes ventajas en términos de costes, cuando se trata de almacenar grandes cantidades de datos, además de identificar de manera más eficiente una forma de hacer negocios. En segundo lugar, vemos que esto es una forma más rápida para mejorar la toma de decisiones. Con la velocidad y la analítica en memoria combinada con la capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, las empresas pueden analizar la información inmediatamente y tomar decisiones basadas en lo que han aprendido. En tercer lugar, vemos que esta consigue nuevos productos y servicios con la capacidad de medir las necesidades de los clientes y la satisfacción de los mismos a través del análisis. Con la analítica de la Big Data, más empresas están creando nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Buenos días. Nos encontramos en la llamada era de la información, con lo que no es extraño escuchar justamente que la información es poder. No obstante, es curioso e interesante preguntarnos por qué muchas empresas que utilizan el Big Data no logran tener esos resultados obtenidos o maximizar la utilidad de dicha herramienta, que para muchos es muy importante hoy en día. Cuando se tiene bastante información, se toman decisiones al momento y no se lleva, o sea, no se sigue un objetivo previamente marcado, se puede llegar a la situación en la que la empresa o el empresario no sabe cómo utilizar al máximo esa información o esas conclusiones, por lo que el Big Data no solo sirve para sacar conclusiones de una gran variedad de datos e información, sino que también para modificar direcciones estratégicas que a su vez lleven a la empresa o al empresario a una toma de decisiones mucho más precisa y acertada, siempre de la mano de esos objetivos previamente marcados anteriormente. Hemos tenido el placer de contactar con la empresa llamada PricewaterhouseCoopers. Es una reconocida firma que presta servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal. Fundada en el año 1849 y luego refundada en el año 1998, con el que se le puso el nombre por el que se conoce hoy en día. Presta servicios a lo largo de toda España. Nosotros hemos tenido el placer de contactar con la oficina establecida en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, como ha comentado mi compañero, para poder obtener información de un caso en concreto, hemos tenido una entrevista con uno de los trabajadores de la empresa PricewaterhouseCoopers. En la entrevista, en primer lugar, la persona con la que contactamos nos explicó aspectos importantes de la empresa con respecto al Big Data. En primer lugar, nos comentó que suponía un cambio en el plan de trabajo tradicional general que cambiaba con respecto al tradicional que era el muestreo. Este cambio supuso una automatización del trabajo, pero que permitía evitar errores y abarcar el 100% de los datos, generando así una mayor seguridad, porque la entidad auditada siempre conoce el tratamiento de estos datos. Además, esto aportará objetividad, porque los datos analizados no dependerán única y exclusivamente del juicio del auditor, sino que se analizarán al completo. Y por último, esta novedad en el trabajo generará una mayor rapidez y, como consecuencia, resultados con operaciones más exactas. En la segunda parte de la entrevista tuvimos la oportunidad de realizarle estas dos cuestiones a la persona con la que contactamos. La primera en cuanto a la dificultad de la adaptación por parte de la empresa y la segunda en cuanto a los inconvenientes que se podrían presentar. Los resultados a estas por parte del caso concreto de esta empresa, de Price, fueron, en el caso de las dificultades, pues no les resultó una adaptación difícil debido al tamaño de la empresa y a la capacidad que tienen para el uso de las herramientas, y además nos comentó que es un cambio que está presente sí o sí y que aporta valor adicional tanto a la empresa auditora como a la empresa auditada. Y en el caso de los inconvenientes, como es de esperar, ¿no? Dado que no habían dificultades, en este caso la empresa no encuentra inconvenientes, pero sí reconocen que hay que tener en cuenta que supone una inversión y que esta inversión conlleva la predisposición que supone, ¿no? Y aunque finalmente todo ello, según esta empresa, ayudará a reducir los costes.
En definitiva, podemos concluir, en primer lugar, que el Big Data presenta muchas más ventajas que inconvenientes. No obstante, también hay que tener en cuenta que la dificultad de adaptación depende del tamaño de la empresa. Las pequeñas empresas tendrán muchas más dificultades para adquirir las herramientas necesarias para incorporar estas nuevas tecnologías a su empresa. Sin embargo, aquellas grandes empresas, como es el caso de PwC, pues no tendrán tantos inconvenientes. Además, tener en cuenta que el Big Data elimina cada vez más la subjetividad, aporta mejores resultados y mucho más objetivos. Asimismo, con el Big Data podemos trabajar con todos los datos en su conjunto, ya que no solo estamos trabajando con pequeñas muestras o grandes muestras como se hacía antes, sino con todo. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario, sugerencia? Yo sí quería hacerle algunas preguntas a los alumnos, a las alumnas, y realmente si les comentaron algo en Price de qué opinan los clientes, si Price está trabajando con alguna información de sus clientes y el Big Data les está ayudando a darle otra información a los clientes que antes no tenían. Es decir, si ellos utilizan el Big Data para hacer algún análisis de la empresa en sus clientes o no les comentó nada al respecto. Sí, nos comentó que, a ver, no nos pudo dar información exacta porque nos dijo que era confidencial, le preguntamos por las aplicaciones, el software y demás, pero no nos lo pudo ofrecer esa información. Pero sí es verdad que nos comentó que estas operaciones que hacían ellos utilizando el Big Data permitían a la empresa auditada generar o conocer información que podía servir incluso para la dirección de la empresa, no solo para información contable y demás, ¿no? Sino para la dirección de la empresa, por ejemplo, se conocen aspectos que quizás antes no se conocían, no se cogía solo una muestra, sino que ahora lo cogen todo y pueden ayudarlos incluso a tomar decisiones que no corresponden con el trabajo que ellos hacen, pero sí es verdad que la información que abarca es posible tomar decisiones, ¿sabes? El cliente normalmente lo que suele hacer es, ya que tienen esa información y que la disponen, pues utilizarla para mejorar aspectos que quizás antes no se mejoraban en cuanto a este sentido, ¿no? Por mi parte nada más. Pues proseguimos con la siguiente presentación. Muy. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Hi everyone. We are going to talk about Netflix in Big Data. And our group is formed by Miguel, Sergio, Silvia, Hatim, and me, Avian. First of all, we are going to explain a little introduction. Our colleague is working and couldn't come, but he recovered a video explaining the introduction. So I'm going to put the video. ¿Se ve, no? Sí. Okay. No se escucha bien. ¿No se escucha? Yo sí lo escucho. No sé. ¿Ahora? No. ¿Se escucha?
Tiene que tener que ver con la configuración del Meet. No se oye. ¿Tienes auriculares? Sí. Desenchúfalos un momento. Desenchúfalo, eso. Más que quitarte el desenchufe. Se sigue sin escuchar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos o...? ¿Ya desenchufaste los auriculares? Sí, sí. Y lo Sí, puse, pero no. continuamos entonces, sí. No. Silvia, tampoco se te escucha. ¿Tienes el micro apagado? Estás muteada, Silvia. Ahora. By gathering information across every customer interaction, Netflix can dive right into the mind of its viewers and get an idea of what they might like to watch next, even before they finish a show or movie through the data Netflix acquired. By tracking our day-to-day activity, it has been able to provide us with the service and with high efficiency. For acquiring such a wisdom future, Netflix has deployed several algorithms and methods that make use of this data and generate critical insight that help steer the company in the right direction. How your algorithm has increased your sales. Netflix's ability to collect and use the data is the reason behind the success. According to Netflix, they earn over billion in customer retention because their recommendation system accounts over 20% of the content systems on the platform. Netflix also use the big data and analytic tools to decide if they want to greenlight original content. To an outsider, it might look like Netflix drawing their cash at wherever they can get, but in reality, they greenlight original content based on several touch points derived from the use base. How big data factored into House of Cards. In 2011, Netflix made one of the biggest decisions they will ever make. It was anything materials, but rather it was about content. They outbid top television channels like HBO and AMC to earn their rights from the US version of House of Cards, giving them 2 seasons of 13 episodes in each season. After the green light, has the project House of Cards been a success? It was bought in 2 million new USA subscribers in the first quarter of 2013, which was 7% increase over the previously quarter. It's also bought in 1 million new subscribers from elsewhere in the world, according to the Atlantic Web. These 3 million subscribers almost paid Netflix back from the cost of this project. What it means to return the investment in the first week. El siguiente. Pasa al siguiente. Avión. ¿Hola? Vale, nada, estaba muteado, lo siento. Other company that use big data. In addition to Netflix, there are many companies that are using big data. An example of them are Amazon, is as well known e-commerce platform.
They store every single piece of information relative to their customer as a means of figuring out how customers are spending their money on an individual product. All this information is being collected to use in a social media advertising algorithm that can be further used to expand customer relation, recommending product, improving customer experience and service, etc. Other example is Apple. We all know that Apple is an expert in using advanced technology, so they are using big data technology, and now they became involved in data analytics. With the technology driving, there are plenty of decisions. The data collected by them is used by the company to consider the best approach towards customer, each new product and service. By using big data, Apple and Amazon can find how people are using apps in real life and check future designs to fit with customer preference. Okay, so big data plays a critical role in not just deciding the functioning of Netflix, but also present them with newer opportunities to grow. New technologies often bring their fair share of issues with them, but at Netflix, they have been taking those uses head-on, consistently by taking community inputs, by open sourcing several of the libraries and frameworks to the community. Netflix aims to improve not just itself, but other companies as well. In the end, it will be incorrect to say that Netflix take all its decisions based on big data insights, as they still rely on human inputs from a lot of people. That's it. This is all. If anyone have a question. Bueno, yo repito la misma pregunta del grupo anterior, si están de acuerdo con la idea de la satisfacción del cliente, con este uso de los algoritmos recomendadores en las plataformas de audiovisuales. ¿Mejora la satisfacción del cliente? ¿Están de acuerdo con esa idea? Bueno, evidentemente sí que la mejora porque, bueno, te responde en inglés o en español. En español. Vale, Bueno, si quieres en inglés. No, me lo voy a ahorrar. Evidentemente sí mejora la experiencia del cliente en cuanto al usar la plataforma y demás. Pero hombre, a lo mejor sí que en temas de ética sí es un poco más intrusivo el análisis de datos tan personales y tal. Pero bueno, justo para las funciones que cumple Netflix, por ponerte películas y series que te pueden gustar, creo que sí que estamos bastante de acuerdo en cómo lo emplea. Y luego me voy a permitir también hacerles un comentario de cara a posteriores presentaciones cuando incluyan datos, como en la transparencia de los datos financieros de Netflix, casi no se podía leer, entonces hay que ser más visuales y ser más claros a la hora de hacer las comunicaciones y no sintetizar tanto dato numérico en una sola hoja, porque para el que está viendo prácticamente no se capta la idea, ¿de acuerdo? Cada vez se tiende a comunicar de una manera visual, quédense con lo de que menos es más. Vale, de acuerdo. Okay. Y Yuri, disculpa por lo del vídeo, pero no pasa nada. ¿Te lo enviamos? Claro. Te lo enviamos, vale. Sí. ¿Algún comentario más? Bueno, pues seguimos avanzando ya hacia el cierre de este primer bloque con el último equipo de normativa y regulación. Adelante. Buenas. Hola, buenos días. Aquí. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Bueno, como han comentado, nosotros somos de la asignatura normativa y regulación y les vamos a contar un poco cómo nos ha afectado la condición de destino turístico durante esta pandemia.
Vale, nosotros somos pues mi persona, Ángel Capote, y mi compañero Pablo Quintín, estudiantes de cuarto de Ingeniería Informática. Los temas que vamos a tratar son pues un poco la motivación que teníamos para llevar a cabo esta investigación, de dónde hemos sacado los datos y qué tratamiento le hemos hecho a los mismos, y un poco las representaciones de los resultados obtenidos. Bueno, la motivación era, todos sabemos que nos ha afectado mucho la pandemia, tanto a nivel económico como mismamente turístico. Nosotros queríamos saber si existía pues cierta relación, perdón, entre el número de turistas que venían a las islas y la incidencia COVID durante estos días. Vale, ¿qué proceso seguimos para conseguir esta representación y esta información? Primero buscamos datos sobre los casos de COVID que había cada día y el turismo entrante en Canarias. Los casos de COVID los sacamos del Centro Nacional de Epidemiología, que publica los datos de COVID públicamente a diario. Y los datos de turismo entrante los sacamos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Cuando teníamos los datos, estos datos no venían con los que nos interesaban únicamente de Canarias, sino los de turismo tenían datos nacionales y los del COVID tenían otros muchos datos y no solo los casos de COVID diarios. Entonces tuvimos que hacer una selección de esos datos y una limpieza, que eso lo englobamos en el procesado. Y de esos datos, remarcar que eran licencias abiertas y de Open Data, por lo que son gratuitos y son públicos para todo el mundo. Para desarrollar lo que hemos hecho, usamos Python y Google Colab, que es una plataforma colaborativa para programar. Vale, pues nosotros, como podemos ver, tenemos en rojo los casos de COVID al día y en azul el número de turistas al día. Están lógicamente en ejes independientes porque no se puede comparar, pues, o sea, no es la misma escala el número de turistas que hay que el número de casos COVID. En este caso, pues vemos que el indicador más bajo en el número de turistas son 2.000 turistas y en los casos de COVID, pues el más alto son 350 casos. Entonces, teníamos que ponerlo de esta manera para que se viera más claro. Como podemos ver, hay un pequeño desfase entre ambas líneas, entre los picos. Vemos un desfase, por lo que nosotros procedimos a hacer un desfase de 15 días. Y es súper curioso porque está perfectamente alineadas todas las líneas con todos los picos que han habido, todas las bajadas con el número de turistas. Y, hombre, 15 días porque es un poco el tiempo de incubación que tenemos, el tiempo en el que, digamos, que saltan los casos. Nos llamó mucho la atención por eso mismo, porque todos los picos coinciden, todas las bajadas más o menos coinciden y bueno, se puede ver que hay relación entre ambos datos. Y como conclusión, queríamos decir que es muy importante estudiar este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar a nivel económico. Es decir, si sabemos que el turismo está trayendo, pues, igual no personas de un cierto país que están viniendo, pues, o bien contagiadas o incubando y no estamos llevando a cabo un proceso de cribado adecuado, digamos, pues sabemos que nos va a tener una repercusión económica, una repercusión en, pues, nuestras mismas libertades para poder, pues, cambiar de fases y demás. Entonces, esto se puede indagar un poco más, pues, haciendo, digamos, una selección de qué países llegan más con casos positivos, cuando hay más casos positivos, de qué partes de España incluso, ya eso es un poco, pues, para futuros estudios. Bueno, y estas son las referencias. La primera es una referencia a la libreta del Google Colab en la que está todo el programa que desarrollamos y las otras dos son los enlaces a los datos que hemos sacado, los datos de los que hemos sacado la información. Y si tienen alguna pregunta. Fenomenal, enhorabuena. ¿Hay preguntas? Gracias. Yo tengo. Gracias. Vale. Bueno, esto es que el estudio, bueno, desde luego que habría que hacerlo más en profundidad y pero a priori las conclusiones que sacan son como alarmantes realmente, ¿no? Porque, sí. O sea, es casi como la gráfica es... Sí. A ver, el estudio realmente, como era un trabajo de la asignatura y tampoco teníamos tanta dimensión del trabajo, pues es un poco pequeño y solo cogimos
los datos generales y los casos de COVID diarios, pero seguramente si quisiéramos en profundidad y se cogieran los datos de cada país o los datos disponibles que haya, y de COVID también, de ingresados y de UCI y cosas así, seguramente se pueda sacar conclusiones más específicas de todo. Sí, pero es increíble cómo aparentemente influye, está directamente correlacionado el número de turistas que nos visitan con el aumento de los casos. Sí, sí. Sí, nos deja mucho que pensar de las medidas que estamos tomando para controlar el COVID, la verdad. Sí, lo que ocurre es que, claro, también dependemos económicamente del turismo. Sí, claro que sí, claro que sí. Es muy peligroso, ¿no? Sacar este tipo de conclusiones sin realmente, bueno, no sé, que muchas veces, claro, si no tenemos suficientes datos o si nuestra base de datos no es buena, pues a lo mejor llegamos a conclusiones erróneas. No sé, José Luis, ¿qué opinas tú de estas conclusiones? Porque yo me he quedado, vamos. Sí, hola, buenos días a todos. A ver, ha sido un estudio en chiquitito, como decimos nosotros, un prototipo. Un poco de miedo. Correcto, correcto. No, pero aquí es donde una vez más se ve la relación importante que debe haber entre un ingeniero informático, un científico de datos, un matemático, por ejemplo, un tal, donde podamos demostrar, ¿no? O sea, con sus correlaciones, con errores, etcétera, etcétera, qué está pasando, ¿no? Hay muchas universidades que han hecho unos estudios profundos, etcétera, etcétera, con todos estos temas, y bueno, fue un mini estudio, ¿no? Con lo cual, la verdad que se les ocurrió a ellos, cogieron los datos de ellos, podrían haberlos cogido del ISTAC también, pero al final son los mismos. Y efectivamente, cuando sube la pandemia, pues sube en todos lados. En Europa ha subido casi igual, lo único que hay unos márgenes de tiempo y unas ventanas ahí de tiempo que tardan un poco en llegar, pero bueno, la relación está ahí, con lo cual interesante, por lo menos para hacer un estudio en profundidad de esto. Desde luego que sí, felicitarles por la idea y por las conclusiones previas, y si van a hacer algún trabajo de fin de grado, ya tienen por dónde caminar, porque merece la pena seguir investigando. Pienso yo, no lo sé. Si Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? En general, con respecto a toda la sesión, bueno, queda claro de nuevo el abanico tan grande que estamos cubriendo y las relaciones que tenemos entre unos y otros, tanto ingeniería informática como contabilidad y finanzas, el lenguaje que tenemos en ambas facultades y cómo nos complementamos y es necesario generar estos encuentros pues para seguir creciendo, ¿no? Agradecer a todos las exposiciones que hayan sido así de breves y ágiles, y para seguir con el buen ritmo, emplazarles a las 11:30. ¿Sí, José Luis? Sí, yo solamente comentar que, por ejemplo, en el trabajo de Pablo y Ángel se utilizaron temas más de programación típicos de informáticos. Pero, por ejemplo, en el trabajo de Sara y Cristo, lo que se utilizó Google Data Studio, que es una herramienta, es como si fuera un Excel mucho más potente. Ellos tuvieron que hacer unas cuantas conversiones, sí, un poco más de tratamiento de datos y tal, pero que cada vez estas herramientas, lo que quiero decir es que cada vez estas herramientas se acercan más a cualquier perfil. Es decir, con una mínima formación o tutoriales o cosas de estas, cualquiera de ustedes puede coger datos y empezar a pensar en... Lo más importante siempre es pensar la pregunta. ¿Qué quiero relacionar? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde está el quit de estos conjuntos de datos o de este tema, ¿no? Y a partir de ahí, coger las herramientas, y eso me lleva a su vez también a que tenemos que poco a poco ir teniendo más relación. ¿Por qué no puede haber asignaturas de Big Data o de tratamiento de datos más relacionado con Open Data, Big Data en ADE o en las distintas carreras, ¿no? Yo creo que cada vez es más importante el dato y vaya, será fundamental, ¿no? Sí, Simplemente una reflexión. Lo comparto 100%, y ya he mencionado y está clarísimo que el dato es un activo más para la contabilidad de la empresa, vaya, y sí, las herramientas
El tratamiento de datos es verdad que para nosotros es más complicado, para las carreras de ciencias sociales, pero sí que es verdad que cada vez las herramientas se van haciendo más amigables y hay más algoritmos en abierto que ya están programados y que solamente hay que saber pues, cogerlos y ejecutarlos, ¿no? Entonces, la mayoría de herramientas que se están desarrollando ahora mismo se asemejan mucho al Excel, ¿no? Porque Power BI también es como muy próxima al Excel, con lo cual, bueno, pues hay que estar ahí, ¿no? A animarles a tener esa inquietud de seguir formándose en estas competencias digitales y de analistas de datos, porque desde luego que ahí es donde está ahora mismo la clave para donde se está generando empleo por la transformación digital. Bueno, nos vemos a las 11:30, tomará el testigo el compañero Fabián, pero que seguimos todos, seguimos invitados todos a estar conectados y con las cámaras en la medida de lo posible, así que hacemos un receso de 20 minutos. Hasta ahora. Hasta ahora.